Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que, como todas las semanas, publico para ustedes información que espero les ayude a elaborar su proceso de duelo o a hacerse de herramientas para poder gestionar y lidiar con lo que vivimos tras una pérdida. En esta oportunidad, quiero conversar de una frase que a mí me hace mucho sentido. La escuché cuando estudiaba tanatología y fue una expresión que para mí le dio base y estructura a cosas que yo no era capaz de darle nombre, de ponerles palabras. Ahora, en esta ocasión, la idea es, aparte de reiterar esta expresión o esta frase, es ir un poquito más allá, es desmenuzarla y entender de dónde viene, cómo aplico esto a mi vida, estoy en este lugar o en este otro. La expresión de la que les hablo es: tras una pérdida, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Fíjense que a mí esta expresión lo primero que me hizo fue entonces entender que había una diferencia entre sentir dolor y sufrir, que son dos cosas que entiendo son completamente distintas. ¿Cómo es que una es inevitable y la otra la puedo yo gestionar, puesto que es opcional y solamente yo decido si entro en este estado o no? Vamos a empezar por entender que el dolor es un proceso, es una circunstancia, es una situación que, si bien es displacentera, es finita en el tiempo. El dolor tras una pérdida. Recordemos que la pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, o algo que deseaba y anhelaba profundamente y que ya no es posible. Cuando me doy cuenta de que estoy ante una pérdida, de que sufrí una pérdida, entro en un proceso que se llama duelo, en el cual me duele lo que estoy sintiendo, en el cual tengo emociones displacenteras, donde tengo rabia, tengo culpa, tengo tristeza, y todo esto representa dolor. Ahora, entiendo además que este proceso va a ser circunstancial, que es un lugar en el que voy a estar por un tiempo determinado. Sin embargo, muchas veces cuando entramos en este proceso, sin darnos cuenta, arraigamos ciertas estructuras, me quedo estancada en ciertas dinámicas que hacen que ese dolor, que es circunstancial, se convierta en un proceso que no tiene fin. Lo convierto en un estado emocional, lo convierto en una estructura crónica en mi vida. Ahora, sería interesante entender cuáles son estos elementos que yo armo, que yo decido en mi vida y que me hacen entrar o perpetuar el dolor y convertirlo en sufrimiento. Fíjense, hay uno que es súper importante. La mayoría de la gente que vive una pérdida comienza a hacerse la pregunta del por qué. ¿Por qué pasó esto? Y fíjense que hay respuestas que son absolutamente pragmáticas, hay respuestas que vienen de la lógica, de la pura biología. Por ejemplo, hay una persona que falleció porque se contagió de COVID. Pues la respuesta en términos biológicos de por qué falleció la tengo clara. Tenía una complicación que cuando se contagió del COVID, pues entonces desencadenó en un problema de respiración, etcétera, y fallece. Esa respuesta la tengo clara y generalmente viene de parte incluso de los médicos, que es súper importante tenerla en cuenta. Muchas veces cuando nos enteramos de una noticia como esta, estamos tan aturdidos por esta primera fase que es la negación o que es el choque, que de pronto no estoy tan clara en la respuesta biológica, la respuesta científica, por así decirlo. Si puedo hacer que alguien me lo repita un tiempo después, es perfecto porque me ayuda a aterrizar estas respuestas, porque me ayuda a hacerme de esta información y a responder el famoso por qué. Sin embargo, muchas veces ese por qué que nosotros estamos teniendo como pregunta, no esperamos que la respuesta venga de la biología, de la ciencia, de la vida o de la estructura más pragmática, porque mi respuesta, o perdón, mi pregunta va mucho más allá de eso. Es una pregunta que muchas veces se la hago a mi sistema de creencias. Es como, ¿por qué vino a pasar esto? Por ejemplo, si esta persona era tan joven, ¿por qué si teníamos tantos planes por delante? Y son preguntas cuya respuesta nunca va a llegar, al menos no inicialmente, al menos no como queremos que lleguen. Y si me quedo aferrada en entender que mi por qué no tiene la respuesta que yo estoy esperando, estoy perpetuando mi dolor, estoy quedándome estancada y estoy convirtiendo mi proceso, que es finito, en una estructura mucho más extensa y larga, que es el sufrimiento.
Hay preguntas que eventualmente, hay porqués que eventualmente van a ser respondidos, o bien con nuestro sistema de creencias, con nuestra fe, con las cosas que nos van a pasar tras una pérdida, con las cosas que voy a aprender de mí, con las cosas que voy a reconocer en mí o en la relación que tenía con esta persona o con esta situación que ya no tengo en mi vida, y quizás la respuesta venga. Pero generalmente va a venir si dejo de perseguirla. Fíjense la diferencia en quedarme obsesionada con la famosa pregunta de por qué. En terapia veo que hay gente que de alguna forma surfea la ola y como que logra entender que esa respuesta no la va a tener de manera inmediata, pero eventualmente al tiempo vuelve. Y si tenemos herramientas, si nos hemos hecho de estructuras, si hemos tenido elementos que nos ayuden a entender que de pronto ese por qué no va a llegar y la guardo, sé que la tengo ahí y está reservada, pero no me detengo, no permito que mi vida se detenga porque no tengo la respuesta. Podría servirnos hacer un cambio y dejar de preguntarnos el por qué y quizás empezar a preguntarnos el para qué. La pregunta ¿para qué? Siempre está enfocada en el futuro. El por qué viene de atrás. Es como necesito que alguien me dé el origen de esta circunstancia. Y esa respuesta no la vamos a tener, al menos de nuevo. No está la respuesta pragmática, la respuesta normal o por llamarlo, digamos, biológica la podemos tener, pero hay respuestas que estamos buscando que no vienen de ahí y que debemos ser conscientes que no las vamos a tener. Pero si yo comienzo a cambiar el por qué y comienzo a darle una vuelta a esa tuerquita y comenzar a preguntar el para qué estoy viviendo ahora que de alguna manera me puede significar un aprendizaje, qué estoy viendo ahora, qué estoy sintiendo ahora, qué he ganado después de esta pérdida, y no me refiero a un tema transaccional, qué he ganado en autoconocimiento, qué he ganado en fortalezas, qué he ganado en experiencias, qué he ganado en bondad, en capacidad de poder relacionarme desde la empatía con otras personas. Entonces, la pregunta de por qué deja de cobrar tanta fuerza siempre va a estar ahí, probablemente siempre va a estar ahí. Y en algún momento puede que logres sacarle y tener alguna respuesta, o te la quedes ahí para siempre hasta que alguien en algún momento, en algún otro plano de conciencia pueda dar respuesta a esto. Pero si no me quedo enfrascado o enfrascada en el por qué, va a ser mucho más fácil que yo continúe avanzando y que deje de sufrir. Ahora, hay una segunda cosa, un segundo elemento que nos hace quedarnos en el sufrimiento, y es la idealización de eso o esa persona o esa circunstancia que ya no está en mi vida. Solemos, sobre todo, especialmente tras el fallecimiento de alguien, pensar de alguna forma idealizar la persona que ya no está. Es que era maravillosa, es que era perfecta, es que me daba tanto, es que nunca voy a tener a alguien más en mi vida como esta persona. Y sí, eventualmente podemos sentir, hay que ser absolutamente objetivos en el hecho de que si estoy sintiendo dolor por la pérdida de alguien, es porque este alguien para mí era importante, porque yo lo quería y porque me quería, porque yo era una persona que me gustaba en presencia de esta que ya no está, porque estos elementos que aportaba en mi vida ya no los tengo. Por eso entro en un proceso de duelo, por eso me duele la pérdida. Pero si somos absolutamente objetivos, también entenderemos que esta persona era dual, como todos, tenía elementos positivos y otros no tanto, tenía cosas que me gustaban y que me sumaban y otros que no tanto. Y si entro en el realismo de esta persona, entonces va a ser más fácil entender mi vida sin esta persona en ella. No sé si ven la diferencia, porque esta sensación de que idealizo de alguna forma me hace ver a quien ya no está o esa circunstancia que ya no va a ser posible como el todo. Si en esta persona yo no tengo nada, esta era la persona ideal para mí, era el hijo perfecto, la madre perfecta, y sabemos que no es del todo cierto, pero en esa intención de idealizar, lo único que hacemos es sembrarnos en el dolor, porque claro, cuando intento sentirme mejor, no puedo, porque esta persona era perfecta, porque esa circunstancia que yo quería era la ideal, porque sin ese trabajo yo no sé qué va a ser de mi vida. Entonces, idealizar esta persona o esta circunstancia que ya no está en mi vida, finalmente es un flaco favor, porque lo que hace es hacer que yo me arraigue al dolor y por ende lo perpetúo en mi vida y lo convierto en sufrimiento. Hay un elemento adicional que me gustaría comentarles que podría ayudarnos a, de alguna forma, transformar esta sensación de sufrimiento e ir cambiando estos patrones en mi vida.
Fíjense que los malos momentos van a llegar solos. Digo malos momentos y la verdad a mí no me gusta la palabra malo o bueno porque los absolutismos no me parecen reales. Dentro de los momentos más displacenteros, como un momento de mucha fragilidad, de mucha tristeza, también hay elementos sanadores. Entonces yo no podría decir que si tuve de pronto una mañana súper triste en la que lloré muchísimo, yo no podría decir que es malo. Pero esos momentos displacenteros van a llegar casi de manera inevitable. Generalmente no están en nuestro control porque lo desatan o lo activan elementos o estímulos exteriores. De pronto estoy tranquila en casa, suena una canción y me recuerda algo que me lleva a la nostalgia y necesito llorar, o me ocurre algo y entonces tengo rabia por lo que estoy viviendo y expreso mi rabia. Son emociones que son displacenteras, que me van a llevar a momentos que no son agradables, pero que son sanadores finalmente. Lo cierto es que estos momentos van a venir casi de manera inevitable si es que no estoy en una constante negación. Pero los momentos positivos, los momentos de placer, debemos crearlos nosotros. Es nuestra responsabilidad encontrar estos momentos para poder sentirnos en gratitud, en presencia de nosotros mismos, en agradecimiento, en alegría, ser capaces de reírnos. Y para eso conviene conocernos a nosotros mismos. ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos conecta con la positividad? Es el estar en contacto con la naturaleza, es hacer ejercicio, es ir a bailar, es ver algo de comedia que me haga reír. Esos momentos debemos crearlos nosotros, es nuestra responsabilidad, pero generalmente cuando estamos en este patrón de sufrimiento no tenemos espacio para crear estos momentos, digamos, positivos, estos momentos placenteros, porque estoy enfrascada en que la única forma de existencia que tengo es el dolor. Es el sufrimiento, porque de nuevo convierto el dolor en un estado permanente. Hay algo que eventualmente nos hace querer estar ahí, de manera a veces involuntaria o inconsciente, y es que creemos que la única forma de conectarnos con esa persona que ya no está o con esa circunstancia, con esa situación de vida que yo quería y que ya no es posible tener, es a través del dolor. Es decir, la única forma que tengo de conectarme con mi mamá, por ejemplo, es a través de la nostalgia, de la tristeza, de sentirme acongojada siempre preguntándome por qué pasó esto. Pero no nos damos cuenta de que la alegría, la gratitud, las risas, el baile, el disfrute, también puede ser una forma de conectarnos, de acercarnos a la persona que ya no está en nuestra vida. Y esa es una forma mucho más constructiva, por supuesto mucho más placentera, y sigue siendo igual de legítima. El poder encontrar espacios de diversión, de alegría real, ojalá de felicidad, no es una traición a quien ya no está. Todo lo contrario, es la mejor forma de honrar la presencia de alguien que estuvo en nuestra vida, que nos dio elementos para ser felices, que nos dio cariño, que nos dio amor, que nos dio placer estar frente a esta persona, que nos dio alegría formar parte de este equipo de trabajo, lo que sea que yo haya perdido. Entonces, la mejor manera de honrarlo no es quedarme viendo hacia atrás con mi pregunta de por qué en una mano y mi idealización en la otra. Por el contrario, es haciendo un poco más realista. Nadie es perfecto, ninguna circunstancia. Y los por qué no son necesarios. De pronto los voy a tener acá guardaditos, pero no necesito la respuesta que yo estoy esperando para poder avanzar. El chiste está en avanzar a pesar de que tengo guardado en un bolsillo mis por qué. Y cuando llegue el momento tendré la oportunidad de hacerle la pregunta y que alguien me la responda. Pero ahora decido que lo que quiero es continuar, es ir hacia adelante e ir creando momentos y espacios de alegría, de emociones placenteras. Si tienen alguna pregunta con respecto a este contenido o a cualquier otro, por favor no duden en dejar sus comentarios abajo. Por favor, compartan este contenido. Son muchas las personas que eventualmente están necesitando elementos para poder avanzar en su proceso. Y como les digo siempre, vamos a convertirnos en embajadores de información de calidad, de información que nos haga sentido. Por supuesto, los invito a que me sigan si es que están viéndome a través del Instagram, que se suscriban al canal de YouTube si me están viendo a través del canal y que esperen el resto de los contenidos y del resto de la información que les voy a publicar en los próximos días. Chao.